Ok, buenas noches a todos, o tardes. Bueno, ya está oscuro, ya no sé si son tardes o noches. Ya me voy a ir acostumbrando, pero bueno. Ok, hoy vamos a hablar sobre la AT2 del resultado 3, ¿verdad? Estamos hablando de esta de dispositivos móviles y sistemas operativos Android y iOS, ¿verdad? Entonces, aquí es un poquito, ¿qué creo? Vemos varios sistemas operativos al mismo tiempo. Entonces, espero poderme explicar y si no, pues ahí aclaramos cualquier duda que surja, ¿verdad? Entonces, miremos la hoja que les puse ahí de guía, ¿ok? Entonces, eh, aquí, digamos, vamos a trabajar Linux, Android y iOS, ¿verdad? Entonces, el requerimiento principal es hacer un arranque doble, ¿verdad? Lo que llamamos dual boot, ¿sí? En una computadora que al momento de arrancarla me tiene que mostrar si quiero cargar el sistema operativo de Windows o alguna distribución de Linux. De Linux, la última vez que conté había más de 587 distribuciones. Entonces, de verdad que hay demasiadas, ¿verdad? Entonces, en lo personal, yo les recomiendo que utilicen Ubuntu. No es precisamente la más amigable, pero es como que la más famosa de las de Linux, ¿verdad? La versión Ubuntu. Entonces, pues les recomiendo que se vayan por ese camino, porque si en caso hay dudas o a la hora de buscar videos en internet sobre esa distribución hay más material, ¿verdad? Entonces, eso les puede ayudar. Igual, digamos, se podría usar cualquier otra distribución. Ahí ya es cuestión de gustos de cada quien, ¿verdad? En esta actividad sí les voy a dejar mucho poder de decisión. Entonces, porque eso es lo emocionante de estas actividades, ¿verdad? El ver cómo se instala un poquito. Por ahí, eh, en la computadora que pongan Windows, yo les pedí acá que pusieran VirtualBox y adentro de ese VirtualBox que pusieran una máquina virtual con Windows. Eso lo dejé ahorita como opcional porque supónganse que van a hacer esta práctica en una máquina virtual, entonces tendrían que instalar VirtualBox adentro de una máquina virtual. Entonces ahí empieza algo así como llaman mis alumnos Abduction, creo que es, no sé si es una película o algo así, pero ya es como VirtualBox dentro de otro VirtualBox y entonces como que ya se complica mucho la cosa y no quiero que lleguemos a esos niveles porque incluso solo poner un VirtualBox a veces ya es un poco retador en nuestras casas, ¿verdad? Entonces aquí lo puse opcional, pero es una forma de decir que si pueden, esto no lo hagan, ¿verdad? Entonces por aquí también yo les ponía el reto de entrar con el celular, ¿verdad? Haciendo un acceso remoto a la computadora que estaba en el VirtualBox. Entonces, ahí y eso también lo dejamos así como que no lo vamos a saltar, ¿verdad? Entonces, repasando aquí un poquito, lo principal sería que la computadora arranque con Windows o Linux, ¿verdad? En la primera pantalla. Después, digamos, en la parte donde la computadora arranca con Windows, digamos, en la máquina base sería, tienen que instalar un simulador de Android. Los dos mejores que hay son Nox y BlueStacks, ¿verdad? Creo que Nox me gusta a mí más en lo particular. Entonces es para que puedan ver que pueden trabajar por ahí también en Android adentro de Windows, ¿verdad? No solo en el celular. Creo que la mayoría de jóvenes en Android ya les pido yo que hagan cualquier cosa y la hacen, ¿verdad? Entonces aquí no me complico mucho. Por eso solo para que vean que lo pueden poner también en una computadora por medio de un simulador. Siempre, ¿verdad? Que hacemos una máquina con Windows, siempre pido que pongan todos los programas, porque mientras más práctica tengan, es mejor para ustedes. En la distribución de Linux, ¿verdad? Digamos, cuando ustedes arrancan con la computadora en Linux, ahí quiero que me instalen un simulador o emulador de iOS, que es el sistema operativo de los celulares de Mac. Entonces, creo que el más fácil de instalar es uno que se llama iPadium, ¿verdad? Entonces, ahí de una vez les puse la recomendación. Y a veces pongo también este reto, ¿verdad? Eso es ya solo para los que sientan que necesitan un poco más de adversidad en su vida, que me pueden modificar el group para que solo muestre las dos opciones sobre arrancar en Linux o Windows, porque muestra otras tres opciones así de Linux también, ¿verdad? Pero
Entonces, eso sí ya lo dejo como opcional, ¿verdad? Hay algunos que ya se me emocionan y me ponen una imagen otaku en el fondo y etcétera. Entonces, eh, esto se puede hacer con un programa o simplemente modificando un archivo de texto, ¿verdad? Pero lo que pasa que esto me gusta ponerlo porque ahí empiezan a ver el poder que tiene Linux y se emocionan mucho cuando lo logran hacer, ¿verdad? Entonces, por eso ponía también este reto por acá, ¿verdad? Entonces, repasando un poquito, lo mínimo requerido, el doble arranque con Windows y Ubuntu y el emulador de Android, ¿verdad? Uno de los dos, no van a poner los dos, con uno es suficiente, y el emulador de iOS en el arranque de Linux, ¿verdad? Para que así toquemos todos esos sistemas allá. Entonces, en la carátula, como siempre, pedimos nombre del proyecto, la captura de pantalla de Group, se llama la pantalla de inicio, ¿verdad? Donde sale sobre escoger si arrancar con Windows o Linux, modificado o no, no importa, y nombre y fecha de la persona que hace el proyecto, ¿verdad? En la parte de informar, pues obviamente una referencia al contenido de Netacad, un video de cómo instalar Dual Boot con Linux, ¿verdad? Si ustedes deciden usar Ubuntu y qué sé yo, Windows 7, entonces buscan un video donde diga cómo instalar Dual Boot de Ubuntu con Windows 7, ¿verdad? Y ustedes, dependiendo de la máquina que tengan en sus casas, van a escoger cuál de los dos. Y digamos también cómo instalar Nox o BlueStacks. De ahí, pues siempre el diagrama cognitivo de secuencia que usamos en la parte de planificar. Siempre les recomiendo que no sea tan a detalle, ¿verdad? Es algo así como instalar Windows, instalar Linux, instalar Nox, así va. Solo los puntos importantes. De ahí, pues, en la parte de decidir es donde ustedes me dicen, bueno, yo voy a escoger instalar, qué sé yo, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Yo voy a escoger Ubuntu, Mate, SUSE, cualquier distribución de Linux, ¿verdad? Y me dicen también por ahí cuánto de disco o de memoria RAM le van a asignar a la máquina donde van a hacer esto. Aquí, por ejemplo, también, digamos, la idea de esto sería hacer esta práctica en una máquina física. Pero, como siempre les digo, si no quieren borrar su máquina y también en lo que se aprende un poquito más, lo pueden hacer en una máquina virtual, ¿verdad? Entonces, por ahí depende de qué recursos tengan. Entonces, aquí ustedes deciden si lo hacen en una física, en vivo y en directo, o lo hacen en una virtual, que hacerlo en la virtual también tiene sus retos por ahí, ¿verdad? ¿Qué emuladores van a instalar, verdad? Decidir si es Nox o BlueStacks y los programas siempre que van a instalar, ¿verdad? O sea, esa información que poner ahí si tienen. En la parte de ejecutar, pues los 6, 8 pasos que ustedes hayan planificado, ¿verdad? Que cumplan con los requerimientos. De igual manera, la lista de cotejo, como siempre, 5 preguntas como mínimo, ¿verdad? Aquí está fácil, ¿verdad? Porque se instaló Nox, se instaló Ipadian, entonces se modificó el group, qué sé yo. Entonces, llegan a las 5 preguntas más rapidito. En la parte de validar y pues es siempre una conclusión y una recomendación, ¿verdad? Y en el anexo, acá les pido, por ejemplo, pueden ser instrucciones, ¿verdad? De cómo modificar el group de Linux. O puede ser el link de un video de cómo modificar el group de Linux. Una idea. O puede ser cualquier otro anexo que ustedes digan, ¿verdad? Si otras distribuciones de Linux, qué sé yo. Entonces, el anexo puede ser un poquito estilo libre. Entonces, estos serían los requerimientos y las instrucciones para hacer esta práctica del dual boot con Windows y Linux, ¿verdad? Siempre ustedes escogen qué Windows, ustedes escogen qué Linux, y si lo van a hacer en una máquina física o lo van a hacer en una máquina virtual. Ok, entonces aquí paramos la grabación. No sé si tienen alguna